Buenos días, soy Óscar Prada. Soy Óscar Prada de la Fundación Biodiversidad. Y bueno, reiterar, como no, el agradecimiento al Consejo General del Notariado que nos acoge hoy aquí, en esta jornada tan interesante, tan densa, como el propio territorio. Está lleno de sentido y de contenido. Y vamos muy bien de tiempo y ahora tenemos Bueno, por supuesto, agradecer también a todos los presentes, a los que están de forma telemática, al Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, que ha colaborado, y al CIEDA-CIEDEMA también, en la organización. Y como decía, pues ahora tenemos la oportunidad de escuchar a las entidades de custodia del territorio directamente. ¿Cuál es aunque ya hemos tenido también participación de ASFOSO, la Asociación Forestal de Soria, que actúa como entidad de custodia también, pero qué duda cabe que el punto de vista de las entidades directamente en un evento como este pues, aporta algo insustituible. No ha sido fácil hacer una selección entre las 220 aproximadamente entidades de custodia que tenemos inventariadas para, bueno, pues el tiempo que disponemos, contar con un testimonio que pueda ilustrar la enorme heterogeneidad y riqueza que tiene el movimiento de custodia del territorio. Si bien bueno, optamos entre toda la organización por estas 4 organizaciones porque abordan, bueno, en principio son 2 asociaciones y 2 fundaciones, que ya representa también una de las, digamos, dicotomías principales. De hecho, hay 146 asociaciones que suman 182.000 hectáreas y 36 fundaciones que tienen casi el doble de superficie, 310.000. Entonces, bueno, tenemos 2 fundaciones, 2 asociaciones, cubrimos un amplio espectro territorial. Por ejemplo, la Sociedad Española de Ornitología, SeaBirdLife, es la entidad que tiene acuerdos en el mayor número de comunidades autónomas en España, del orden de 12, pero también de tipología de acuerdos y de tipología de territorios. Y, bueno, sin entrar en más detalles, sí les invito a que visiten la plataforma de custodia del territorio, nuestra web, donde está disponible el 6º inventario de iniciativas de custodia y también los anteriores, y ahí podrán entrar con mucho más detalle, conocer con mucho más detalle cómo es esta realidad hoy en día, que como ya se ha dicho, no es algo anecdótico ni mucho menos, sino que tiene un importantísimo arraigo territorial, si bien hay un factor limitante que las limitaciones se han expuesto de manera sucinta, algunas de ellas, las más importantes tal vez, pero este factor limitante sin duda es las entidades de custodia. Son pocas y casi diría frágiles, ¿no? Porque los recursos, porque es complicado organizarse para cualquier cosa. El ser humano tenemos la capacidad de organizarnos, pero todos tenemos la experiencia de que no es fácil ponerse de acuerdo, y una vez que eso lo consigues, además, tener un acuerdo de custodia con una tercera parte, crear esa molécula orgánica, que es lo que en realidad expresa la custodia del territorio, 2 átomos y un lazo entre ellos, voluntariamente. Entonces, el factor limitante de esa molécula está en las entidades de custodia. Aquí tenemos una excelente representación y sin más dilación, vamos muy bien de tiempo, vamos a tener oportunidad de aprovechar el debate. Sí queremos terminar en la medida de lo posible a las 2 puntualmente. Y bueno, presento muy sucintamente a las integrantes de la mesa, que son Cristina Álvarez Vaquerizo, asesora legal de SeaBirdLife, que hablará en primer lugar. A continuación, Eduardo de Miguel Viascochea, como director gerente de la Fundación Global Nature. Después hemos cambiado el orden de lo que aparece en el programa porque hablará Pedro García Moreno, presidente de ANSE, Asociación de Naturalistas del Sureste. Y en último lugar, tenemos el privilegio de contar con Javier Manrique Plaza, que es secretario de la Fundación de Amigos del Águila Imperial, es decir, forma parte de una entidad de custodia del territorio, pero a la vez es notario de Jerez de la Frontera y forma parte de la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado. Por lo tanto, pues creo que una ocasión formidable para cerrar esta mesa en la primera intervención, y después tendremos oportunidad de intercambiar diferentes preguntas, opiniones y abierto al público. Sin más dilación, doy paso a Cristina Álvarez Vaquerizo. Muy bien, todo tuyo, Cristina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores. Está siendo una jornada, vamos, no solamente interesante, que ya eso se suponía, sino que además está siendo apasionante. Yo esto no me lo esperaba realmente.
Y bueno, hay muchas cosas que decir aquí. Intervengo esta mañana en nombre de SEO Verlife, entidad de la que soy asesora legal. Para muchos de vosotros probablemente sea una entidad desconocida y por lo tanto procedo a presentarla brevemente. SEO Verlife es la Sociedad Española de Ornitología, es una entidad creada en 1954, nos complace llamarnos una entidad decana de la conservación de la naturaleza. Somos una sociedad científica dedicada al estudio y a la conservación de las aves. En realidad es una sociedad científica que ha tenido que dedicarse a hacer conservacionismo activo, so pena de quedarse sin el objeto de su estudio. Como todos sabemos, la evolución y la destrucción de nuestros ecosistemas en los últimos años nos han forzado a nosotros, como a otras sociedades científicas de herpetología o de protección de los mamíferos, a trabajar por la protección, la difusión del conocimiento de las aves y de su medio ambiente. Tenemos unos 20.000 socios en España, tengo que corregir, no somos 15.000, ya somos 20.000 y tenemos el objetivo de llegar a 22 este año. Y dentro de nuestra organización internacional, Verlife International, estamos presentes en 100 países con 1 millón más o menos de asociados. Bueno, nosotros tenemos, hace tiempo que estamos trabajando en lo que ahora se llama custodia del territorio y que, como también se ha dicho a lo largo de esta mañana, no siempre ha recibido ese nombre, aunque haya seguido... no, yo creo que no influye esto. Bien. Mi intervención va a ser muy pequeña. Si acaso alguno de estos temas suscita interés, pues lo vamos a ir profundizando. Como decía, nuestros datos se refieren en el 6º inventario publicado del 2019. Contamos con 56 territorios en custodia y 6 más que se han firmado después. Eso arroja un total de 62 territorios en custodia. Estamos haciendo esto, como les comentaba, desde 1997, son ya 25 años de custodia del territorio, aún no denominándose así como era, y más o menos nuestra estructura corresponde a lo que veis debajo. Hay 37 reservas o territorios que se mueven en el ámbito de la propiedad privada. Entre ellos hay que contar 5 que son nuestras, es decir, 32 donde mantenemos acuerdos con propietarios, acuerdos o contratos. Tenemos 24 en zonas de propiedad pública, 10 de los cuales además contienen zonas de dominio público, hidráulico o marítimo terrestre, que complican notablemente la situación, como espero tener ocasión de comentar después. Y tenemos una fórmula público-privada, bueno, pues un poco... En fin, un poco extrapolable, es un caso bastante particular. A la hora de ver qué podíamos ofrecer de útil en este seminario y teniendo en cuenta que el nivel de estudios jurídicos que se han desarrollado por parte de la red y de la Fundación Biodiversidad son realmente profundos y son detallados, se nos ocurrió precisamente que lo más práctico que podíamos traer, lo más útil que podíamos explicar, era el tipo de problemas que estamos teniendo en la práctica. Vale. Bueno, los hemos reconducido a muy pocas categorías, y esto lo digo de antemano porque facilita la comprensión de todo el resto desde nuestro punto de vista, claro está, es que el problema mayor de las entidades de custodia del territorio a la hora de hacer gestión de esos territorios no son problemas de carácter jurídico, al menos en nuestra experiencia y en estos datos que os voy a comentar, no han sido problemas de carácter jurídico. Se trata de un problema mucho más vinculado a lo que la primera mesa redonda se comentaba, ¿no? Que me ha alegrado mucho oírlo. La custodia del territorio es una figura que hunde sus raíces en legislaciones anglosajonas, absolutamente diferentes y muy permeables a esta figura. Nuestro ordenamiento no lo es. No lo es, pero además, como pasa siempre con los ordenamientos, que en definitiva recogen una determinada percepción social de los problemas, no es una figura que encaje bien en nuestro ordenamiento, pero tampoco el sentimiento que la impulsa encaja bien con el sentimiento medio que nosotros al menos comprobamos que tiene lugar en la práctica y en el día a día del medio rural español. De ahí que personalmente me haya sentido tan emocionada con la experiencia de los Montes de Soria. Encontrar comunidades en el medio rural español que están dispuestos a mantener y custodiar sus territorios, ponerlos en producción y respetarlos y custodiarlos es escaso, digamos que es poco frecuente. Bien, volviendo al hilo, con entidades públicas tenemos 2 tipos de problemas y el primero de ellos nos está resultando muy grave en la actualidad. Tiene que ver con algo tan sencillo como los cambios de criterio de los secretarios municipales, es poco profundo.
A veces pasan, nosotros tenemos pues, los convenios que tenemos suscritos, en algunos casos se modifica, cambia el secretario municipal de un pueblo determinado, se jubila, se marcha, llega otro y el nuevo que llega tiene, por ejemplo, cuestión en la que estamos ahora mismo enredados en varios ayuntamientos en Castilla y León y en Cantabria, el que llega tiene el criterio de que en realidad esto debería hacerse bajo la fórmula jurídica de un contrato, de manera tal que al llegar el vencimiento o la renovación de los 4 años, de los 5 años en las que teníamos el acuerdo con el municipio, en realidad lo que nos dice es que ahora hay que hacer un contrato y, lógicamente, y de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado, el tema sale a licitación. Ha habido lugares donde hemos estado trabajando a lo largo de 20 años y que están a punto de salir a licitación, cuestión que evidentemente a nosotros nos ofrece muchas dudas jurídicas en la medida en que no estamos tratando de un servicio oneroso desde ningún punto de vista, pero este es el criterio del secretario y estamos entrando en licitaciones en algunas de nuestras reservas, digamos, más históricas, ¿no? El segundo de los problemas son las dificultades burocráticas en los casos que comentaba antes, donde, en esos 10 casos donde tenemos zonas de dominio público dentro de los acuerdos que corresponden a acuerdos con administraciones públicas. Normalmente los plazos no coinciden, bueno, esto implica hacer intervenir a un tercer elemento que complica también después los instrumentos que rijan las cesiones del dominio público mediante las figuras habituales de concesiones, de autorizaciones, que tampoco suelen ser entonces aceptables por la tercera entidad gestora, que es otra entidad pública. En algunos casos, y podría poner como ejemplos pues, algunos que tenemos en el Delta del Ebro, por ejemplo, que son especialmente importantes para nosotros, tenemos muchas dificultades en ese sentido. Son dificultades que estamos superando, pero también son dificultades que nos hacen perder una cantidad preciosa de tiempo a todas las partes, no solo a nosotros, que estamos para eso. Hacen perder tiempo a los abogados del Estado, hacen perder tiempo, en fin, a las administraciones públicas que están enfrentadas a esta tarea. Esto en lo que se refiere a las entidades públicas. Con respecto a las entidades privadas, lo mío no es avanzar las diapositivas. Bien, con respecto a las entidades privadas hemos tenido en estos 25 años, por eso escucho también atentamente la experiencia de otras entidades de custodia del territorio, pero nosotros en 25 años solamente hemos tenido 2 casos de denuncia del acuerdo en el marco de sucesiones por voluntad de herederos que no deseaban que esa finca, que ese territorio continuara adscrito a los fines de conservación que suponían el acuerdo con nosotros. Es decir, que en 2 ocasiones se han roto nuestros acuerdos privados por voluntad de los herederos manifestada en las correspondientes testamentarias, frente a lo cual evidentemente no hay nada que decir, porque también he escuchado con mucha atención el principio de la primera mesa cuando se hablaba de las posibilidades que había de que un acuerdo de esta naturaleza tuviera una dimensión en el largo plazo. En la medida en que estamos tratando de propiedad privada, esa posibilidad me parece francamente difícil. Es decir, la voluntad de la propiedad privada para poder desvincularse de un determinado tipo de uso del territorio me parece que va a ser muy complicado de construir jurídicamente y ahí sí que vamos a necesitar, en su caso, mucha imaginación. Y bueno, y luego hemos tenido problemas en 6 casos de falta de escrituras. Falta de escrituras, estos casos han tenido lugar casi todos, excepto uno en Asturias, el resto han sido en Castilla y León. Son lugares, por ejemplo, en donde bueno, pues hemos tenido trabajos vinculados con la permuta de determinados territorios, terrenos que fueron permutados entre 2 propietarios privados, pero permutas que no han sido escrituradas. Es decir, que el privado que gestiona el terreno lo permutó por otra propiedad, pero no es el dueño oficial y además, bueno, tampoco existe ninguna documentación registral de todos estos contratos. Evidentemente, en cuanto surge un problema, que ahora estamos teniendo algunos con motivo, por ejemplo, de las construcciones de obras públicas, etcétera, bueno, pues, o desde luego, bueno, en la gestión, evidentemente, esto nos ha complicado un poco la vida, ¿no? Y ya por último, dentro de la casuística, fantástico, no está.
Bueno, pues lo cuento. Por último, digamos, dentro de lo que sería, veo que no he incorporado la última diapositiva, dentro de lo que sería el calificativo de otros, es decir, problemas que hemos tenido, los he clasificado en con públicas, con entidades privadas. Las restantes, las otras, serían sobre todo aquellos lugares, aquellos terrenos que carecen de dueño. No en la magnitud y con la gravedad y las raíces que nos han explicado los amigos de Soria o de Teruel hace un momento, por supuesto, nos estamos refiriendo a cosas muy pequeñas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a acuerdos con diputaciones para poder gestionar márgenes de carreteras. Parece un tema baladí o intrascendente, pero en muchos momentos, no solamente por su función de corredor ecológico, sino también por determinadas zonas de importancia en materia de conservación de biodiversidad, la expropiación que se hace de las carreteras suele dejar 6 franjas a cada lado, franjas que pueden constituir corredores y sistemas de conexión, acompañados de medidas de seguridad, por ejemplo, en esas mismas carreteras, pues para pequeñas especies, ya no son terrenos interesantes, no pueden ser aprovechados agronómicamente, desde luego no han contado con, es decir, no han sido abandonados directamente, han sido expropiados, pero en muchos casos, bueno, simplemente por factores métricos, hay franjas al lado de esos lugares que carecen de dueño. Los mapas de la expropiación no coinciden con los de la propiedad original, los de la propiedad original no coinciden con la delimitación que se ha hecho en un momento determinado y parece mentira, pero en el caso de Cataluña, que es el único lugar donde los hemos contado, son muchas hectáreas en esa situación. En el mismo caso estarían algunos supuestos de concentración parcelaria, restos de terrenos que no han sido adscritos a ninguna de las resultantes después de un proceso de concentración y que en la práctica están en el limbo. Algunos de estos asuntos nos están exigiendo un tratamiento, digamos, más profundo del que sería deseable. Bueno, espero que esto sea una especie de aproximación un poco al terreno de lo que están siendo nuestras dificultades y si tenéis alguna otra curiosidad durante el transcurso del coloquio estoy a vuestra disposición. Gracias. ¿Para ti? Vale. Lo voy a presentar. Pues muchas gracias a la Fundación, al Consejo y bueno, pues para presentar brevemente la Fundación, nuestra Fundación tiene ya 30 años de trayectoria. Trabajamos en 2 grandes líneas, por una parte conservación de humedales y otros ecosistemas, principalmente humedales mediterráneos, costeros, en la zona de Valencia y humedales temporales en las 2 Castillas. Trabajamos también en bastantes proyectos de cooperación internacional en Latinoamérica, África y Asia, en colaboración con nuestros socios de nuestras redes europeas, Wetlands International y la red Living Lakes. En paralelo estamos trabajando mucho en programas de agricultura sostenible, principalmente en las 2 mesetas, en cultivos de secano, para favorecer todos los sistemas que a su vez conservan las últimas poblaciones de aves esteparias, pero también estamos trabajando en otros modelos de agricultura, con un montón de bodegas, de olivicultores, en todos los modelos, nuevas tecnologías aplicadas a la sostenibilidad agraria, pero a partir de estas redes de custodia que hemos creado con los agricultores, estamos abarcando cerca de 14.000 hectáreas, estamos también trabajando con los grandes operadores internacionales y hablamos con los grandes malos de la película, Nestlé, Unilever, etcétera, haciéndoles desde España los códigos de aprovisionamiento sostenible, por ejemplo, de todo el sector de hortalizas y verduras de Europa, ¿no? Y bueno, como curiosidad, ayer mismo hablamos con nuestros colaboradores en Ucrania y todos los cultivos de esa zona donde estamos trabajando nosotros directamente. Mis compañeros de Valencia van para allá en un mes, están siendo bombardeados, han tenido que huir del pueblo. Y nuestros socios de Wetlands International de Bielorrusia, que creo que son miembros de BirdLife también, ayer les estaban cerrando la asociación en la Corte Suprema de Bielorrusia, para que sepáis cómo está la situación, ¿no? Bien, me gustaría, como mucho de lo que iba a decir, porque me dijo Óscar que tenía 7 minutos y que hiciera una carta a los Reyes Magos sobre cuáles son nuestras peticiones en el marco jurídico, y la mayor parte ya se ha dicho, Cristina también acaba de poner encima de la mesa muchas de ellas, a mí me gustaría volver un poco a lo que es el marco, es decir, ¿por qué estamos nosotros aquí las ONGs? Se supone que las ONGs teóricamente deberíamos estar para complementar la labor del Estado, ¿de acuerdo? A todos los niveles, medioambiental, social, sanitario, pero realmente estamos parcheando
la labor del Estado en este momento, ¿vale? O porque el Estado no llega, porque no hay subvenciones, no hay dinero, no hay presupuesto, o simplemente porque hay una negligencia o una mala aplicación de estos fondos, ¿vale? Y aquí, como soy ONG, se supone que en esta mesa tengo que dar caña, ¿de acuerdo? Y de esto quería hablar un poco, ¿de acuerdo? En fin, por una parte, a nosotros la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el famoso artículo 76, donde se habla de custodia, se dice que la Administración General del Estado, cuando sea titular de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de los acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial de los mismos a entidades de custodia del territorio. La selección de estas entidades se llevará a cabo de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, etc. ¿Por qué en España no se hace como en otros países? Pues en buena medida porque tenemos un marco jurídico que no es anglosajón, ¿vale? Continuando lo que ha dicho Cristina, pero también por un problema grave de celo competencial, ¿vale? La Administración española lo abarca todo, la nacional, la estatal, la municipal. La sociedad civil no tiene prácticamente capacidad de entrar a cogestionar estos espacios y como intentes hacerlo, te echan del medio, ¿vale? Y pongo ejemplos, es decir, nosotros llevamos comprando territorio desde hace bastante tiempo, hemos tenido la suerte, ahora estamos comprando, por ejemplo, dentro de un proyecto europeo, toda la laguna de Lito, en Cuenca, hablamos de 550 hectáreas, que gracias a Dios la Junta de Castilla-La Mancha pues está colaborando y no ha ejercido el derecho de retracto. Me imagino que Pedro hablará de su famoso caso de Cabo Cope, que después de decenas de años intentando salvar un espacio, cuando consigues comprarlo, te llega la administración que se ve que le sobran los recursos y que le sobran los recursos de otros espacios naturales y te dice, no, tú no la compras, la compro yo. Nos ha pasado a nosotros con otros humedales hace 20 y tantos años en La Mancha, donde a la hora de comprar unos humedales salinos en el término de Villacañas, declarados como hábitat prioritario por la Unión Europea, pues después de que lo tienes todo a punto para comprarlo y has conseguido los recursos, te viene la administración, insisto que parece que le sobra el dinero, y dice, no, no, tú no, lo compro yo, ¿de acuerdo? O sea, con tal de que no lo gestione una ONG. Eso sí, luego la ONG tuvo que poner el dinero para hacer todo el programa de restauración, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema, no es un problema jurídico, es un problema de voluntad política. Lo estoy diciendo porque sé que entre nosotros creo que hay senadores o senadoras y quiero que por lo menos los políticos lo oigan, ¿de acuerdo? Bien, también hay un problema con la ley de contratos del Estado, que en la práctica, si tenemos que ir, como decía también Cristina, a una concurrencia competitiva, pues evidentemente este tipo de gestión muchas veces se lo lleva una empresa, o lo que es peor, las empresas públicas que ha tenido que desarrollar toda la administración española, ¿de acuerdo?, para poderse saltar o facilitar este sistema de contratos que lo entorpece absolutamente todo. De hecho, es una vergüenza que en los programas de financiación europeos siempre en todas las condiciones, en los Common Provisions, siempre ponen un apartado especial al caso de Traxa, etcétera, y las empresas públicas españolas. O sea, somos como una rara avis dentro de los 27 países de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y esto también entorpece bastante. Luego, con respecto a lo que ya se ha hablado esta mañana a la hora de la inclusión de cláusulas de afección de los terrenos que se compran, se ha hablado de cómo estas cláusulas pueden tener una determinada fuerza para que la protección sea efectiva a largo plazo. Yo quiero añadir un factor más. Estas cláusulas para nosotros son fundamentales para justificar a los donantes, a los que están financiando todas estas compras, que estos terrenos están adscritos a la protección. Con la Comisión Europea nosotros en el programa LIFE venimos trabajando desde el año 93. Cuando en el año 93 quisimos incorporar estas cláusulas en la primera dehesa que compramos en Extremadura para protección de razas autóctonas, nos fue prácticamente imposible incluir esta cláusula y la Comisión Europea casi pues retira esa ayuda, ¿vale? Porque exigía, y decíamos, mira, es que la ley registra de España no nos lo permite, es que no podemos hacerlo, ¿no? Es decir, estamos también bloqueando la posibilidad de conseguir financiación
si no tenemos esta seguridad jurídica a largo plazo. Y puedo asegurar que hay bastante dinero privado, no solamente público, pendiente también de poder asegurar estas protecciones a largo plazo para continuar estos programas de protección. Se ha hablado del tema de las subvenciones a las ONGs y que no tenemos que estar siempre pensando en las subvenciones y demás. Bueno, yo aquí ya, este es un tema que a mí ya me cansa bastante como ONG porque tenemos el San Benito de ser unos parásitos, saprófitos, que estamos chupando del Estado. Somos elementos de financiación, de capitalización de la conservación en España, incluso estamos mejorando la balanza comercial de España. Si yo veo las cuentas, que las veo porque estamos compartiéndolas, de otras fundaciones colaboradoras nuestras, incluyendo la nuestra, en nuestro caso, el 25%, entre el 20 y el 25% de nuestros fondos provienen de fondos públicos españoles, ya sean estatales, autonómicos o municipales. Nosotros estamos trayendo de fuera de España, ya sea con fondos públicos europeos o con donaciones extranjeras, hasta un 60 o un 70% de nuestro presupuesto. Pero necesitamos estos fondos públicos españoles, ¿vale? Porque es esa cofinanciación que necesitas para los proyectos, ¿de acuerdo? Aparte de otras donaciones y otros servicios que hacemos en España con empresas privadas españolas o con donantes privados. Es decir, estamos capitalizando, estamos apoyando, estamos mejorando los presupuestos de España en conservación, pero necesitamos esa ayuda. Y no pasa lo mismo seguramente con SEO, con ANSE, etcétera, que están recabando un montón de fondos que no son solamente los públicos españoles. Por último también, luego quería hablar de otros temas, pero bueno, no me quiero extender más, con el tema de incentivos fiscales, con el tema de la PAC. El tema de la PAC es absolutamente demencial. Es decir, por una parte tenemos unos programas de desarrollo rural y unos programas agroambientales para proteger el territorio, pero cuando quieres aplicar determinadas medidas de custodia, de protección, chocan con una normativa muy estricta que impide esta conservación. Por ejemplo, pues si quiero hacer un barbecho a más de 5 años, resulta que este señor pierde el derecho a la PAC, pierde las ayudas de la PAC, por ejemplo, ¿no? Una tontería como esta. O los elementos, las infraestructuras ecológicas que pueda tener una parcela, le descuentan al propietario las ayudas de la PAC. Con lo cual estás incentivando, evidentemente, que se carguen arbolado, que se cargue una charca, o que se cargue un seto, o que no plante un seto, ¿no? Y esto nos está pasando. Es decir, nosotros hemos plantado cerca de 20 kilómetros de seto en 2 años en La Mancha y hemos tenido que ir prácticamente a delimitar vías pecuarias, es decir, buscar terrenos que no sean propietarios privados adscritos a la PAC porque perdían derechos de la PAC, ¿de acuerdo? Todo esto también hay que revisarlo. El dominio público hidráulico, es decir, una buena parte de las entidades de custodia están trabajando en el dominio público hidráulico y tienen que ponerse de rodillas ante las confederaciones para que les den permiso para trabajar donde las confederaciones deberían de estar trabajando en este momento para restaurar ese dominio y para recuperar los sotos, los bosques de ribera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo con nosotros estamos comprando humedales, algunos de ellos que no están todavía catalogados como humedales después de 30 años. Y tenemos todas las dificultades del mundo. ¿De acuerdo? Bien, y ya finalmente, si volvemos a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en el artículo 75 se habla de la financiación de estas asociaciones, de las entidades sin ánimo de lucro, nuestras entidades de custodia, y que se pueden financiar en el marco de actuaciones que evidentemente afecten a más de una comunidad autónoma. Estamos hablando de marco estatal. Esto, en la práctica, es anticonstitucional. Hemos vaciado al Ministerio de competencias, las competencias de medio ambiente las tienen las comunidades autónomas y nos encontramos que las ayudas, por ejemplo, para el tercer sector están denunciadas por Cataluña, ojito, han estado denunciadas también por la Galicia de Feijóo, o sea que es que aquí todos, ¿vale? Porque evidentemente las competencias de medio ambiente son nuestras, son de las comunidades autónomas y el Ministerio no tiene, con lo cual lo tiene que dar de una forma, pues más o menos soterrada, en forma de ayudas a la investigación, etcétera, etcétera, que sí son competencias estatales. Esto tiene que tener un nuevo marco regulatorio. Es decir, no podemos estar las entidades de ámbito estatal todo el día luchando porque se nos reconozca en nuestro país y que se nos puedan reconocer acciones supraautonómicas.
Entonces, este es otro problema que a nosotros nos parece muy grave y que no podemos estar año tras año con la espada de Damocles encima de ella. Pues, sin más, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos venir yo iba a decir, de las tierras semiáridas, pero creo que ahora las tierras semiáridas ya no son solo las del sureste de la península, sino seguramente buena parte, por lo menos, de la mitad sur de la península ibérica. Si Severlife se ha presentado, yo desde luego estoy más obligado todavía a presentar quiénes somos. La Asociación de Naturalistas del Sureste es una organización que se funda en 1973, el año que viene cumplimos 50 años. Somos una organización que trabaja principalmente en el sureste de la península ibérica, aunque tenemos ámbito estatal. En general trabajamos en medio terrestre, especialmente en el sureste de la península ibérica, en medio marino, en un área un poco mayor, pero principalmente esa es nuestra zona de trabajo, y que tal vez tenga la peculiaridad de que durante la mayor parte de nuestra vida hemos sido una organización, digamos, de conservación de la naturaleza al uso, más reivindicativa que otra cosa, y en los últimos años hemos creado una fundación dentro, como parte de la misma asociación, para potenciar las acciones de custodia del territorio. En realidad comenzamos a trabajar en custodia del territorio en la década de los 90, con una especie para nosotros muy emblemática, que es la tortuga mora, por representar además un tipo de hábitat que por aquel entonces, y casi que todavía en la actualidad, eran muy poco apreciados por la población local. En fin, las estepas semiáridas, sean costeras, prelitorales o sean del interior, en general son espacios todavía poco considerados. Y ahí pusimos en marcha la primera experiencia de custodia. Se firmó el primer acuerdo de custodia con un propietario, entre una ONG y un propietario en la región de Murcia, como asociación, no como fundación, y luego gestionamos la compra de la que iba a ser la primera reserva, que finalmente perdimos en manos de otra organización. Pero desde entonces hasta ahora no hemos parado de trabajar en custodia, y yo creo que, resumiendo mucho, en nuestra trayectoria en temas de custodia es una trayectoria con no demasiados éxitos, pero muy terca, pero al final con resultados muy concretos, que es algo en lo que se ha insistido hoy, ¿no? Para saber si realmente hacemos custodia, de verdad lo que tenemos que ver es si finalmente conseguimos esos resultados son medibles. Para que os hagáis una idea, lo podéis ver en la web. Nosotros tenemos ahora acuerdos de custodia de todo tipo, desde con pequeños propietarios a con alguna administración que otra, pero también somos propietarios. Somos propietarios actualmente de unas 500 hectáreas de fincas que van desde 1 hectárea, la cueva, por ejemplo, de las Yeseras, un refugio para murciélagos en el piedemonte de la Sierra de Orihuela, en el municipio de Santomera, a la más grande, todavía propiedad nuestra y que va a ser objeto de una parte de mi charla, Cabo Cope, que es la mayor hasta el momento, unas 270 hectáreas, pero que tenemos previsto, nos tememos que perderemos en muy poquito tiempo. Decía que desde nuestro punto de vista, y en ese sentido me gusta mucho el comentario que se ha hecho esta mañana, no recuerdo por parte de qué ponente, no sé si Federico. La custodia, yo creo que básicamente debería ser una herramienta muy adaptativa que aproveche casi que cualquier circunstancia para intentar trabajar uniendo siempre todos los esfuerzos posibles a muy diversas escalas para mejorar la conservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio. En nuestro caso estamos trabajando también en algunos de los proyectos relacionados con recuperación de patrimonio histórico. No voy a hablar de ellos, pero por ejemplo adquirimos hace unos años una parte de unas canteras de época romana en el municipio de Cartagena que estaban siendo sepultadas por escombros, o por ejemplo restauramos hace unos 25 años un velero de 1951 que fue decomisado por tráfico de droga y que desde entonces hasta ahora trabaja en
en proyectos de, principalmente de seguimiento de fauna marina, pero también en proyectos de conservación del litoral, educación ambiental o yo qué sé, pues limpieza de playa y cosas de este tipo, ¿no? Me habían pedido, en cualquier caso desde la organización, que habláramos de un par de casos concretos. La ventaja que tengo es que yo creo que todas las peticiones que se podían realizar ya están hechas. Entonces a mí a lo mejor me toca hablar de dos ejemplos en los que hemos encontrado dificultades enormes y que han tenido sus tramitaciones también a través de los notarios correspondientes, ¿no? Tal vez para nosotros uno de los más dolorosos está siendo Cabo Cope. Cabo Cope, que es esa montaña que tenéis enfrente, es un cabezo litoral, una especie de tómbolo que se adentra hacia el sur, en la costa del municipio de Águilas, y que es un área con varias figuras de protección, forma parte de un parque regional que no tiene plan de ordenación de recursos naturales, intentó ser urbanizado hace pocos años, es lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves, ¿no? Es una zona que, como decía, intentó ser urbanizada, en su día fue adquirida por una empresa constructora, y no solo el entorno del cabo, sino toda esa planicie costera que veis ahora en la imagen, la Marina de Cope, fue objeto de un proyecto de modificación de la normativa de protección del suelo en la región de Murcia, que conllevaba el desarrollo urbanístico de una actuación de interés regional para la que se construyó una autopista de peaje que quebró evidentemente y se trasladó el aeropuerto de la región de Murcia hacia el municipio de Murcia para unirlo con otros desarrollos urbanísticos del litoral y que pretendía crear un núcleo de población de unos 50.000 habitantes. Y una gran marina deportiva para 2.000 puntos de amarres. Este es un proyecto que contó con mucha oposición desde el principio, no solo por nuestra organización, sino por otras muchas, y que terminó parándose por la acción judicial de un conjunto de organizaciones que nos agrupamos dentro de una iniciativa ciudadana en defensa de Cabo Cope. Bien, esta zona ha estado a la venta, Cabo Cope estuvo a la venta durante varios años a través del Banco Malo, en realidad a través de una inmobiliaria de un banco que absorbió una caja de ahorros que a su vez se quedó con la deuda de otra caja de ahorros, Caja Madrid, de Bankia, y después de varios años de estar a la venta, intentar que lo adquiriese o la comunidad autónoma o el ayuntamiento, nos reunimos con ambos, ambas administraciones decidieron no hacerlo, efectivamente nos metimos en un proceso muy largo de compra, sí lo llegamos a comprar. Ahora mismo todavía es propiedad de la asociación, invertimos $500.000 euros con un préstamo de 350.000 euros y bueno, realizamos la escritura, lógicamente, todo lo demás. Estamos pagando el préstamo todavía, lógicamente se registró. Y aquí hay un dato muy curioso que es el que creo que más puede aportar, y es que la entidad que realizaba la venta pidió que se incorporase una cláusula en la escritura en la que se decía que ninguna administración podría ejercer el derecho de retracto sobre esta finca, ¿no? Apenas la presentamos en marzo del año 2020, 2 o 3 semanas después, un grupo político en la Asamblea Regional, el Grupo Vox, pidió que se ejerciera el retracto, la comunidad autónoma inició el procedimiento y hace muy poquitos días, en ese sentido doy una noticia que todavía no ha salido, nos hemos allanado, que creo que es el término jurídico, Antonio, bueno, los demás lo sabéis, consultamos a algunas de las personas que estáis aquí, como Antonio, por ejemplo, como Carlos Javier, y no sé si está Federico todavía por ahí escuchándonos, también se le comentó a él. Y bueno, el caso es que al final, en principio, perdemos ese patrimonio con el que pretendíamos empujar la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del conjunto del parque, o, por ejemplo, promover que una gran empresa eléctrica, Iberdrola, que en su día promovió la central nuclear de Cabo Cope y luego el desarrollo urbanístico, que ha perdido por vía judicial, pudiera incorporarse si una pequeña organización de defensa de la naturaleza es capaz de comprar el Cabo Cope con todo lo simbólico que es, ¿cómo no vamos a poder pedir a Iberdrola o a la comunidad autónoma que se impliquen en la conservación? Sin embargo, esto pues, se encuentra en la situación que nos encontramos. Para que os hagáis una idea, no se van a pagar los gastos que ha ocasionado el préstamo y otra serie de gastos indirectos, son los de notaría y los de registro de la propiedad, y tampoco se va a aprobar la normativa de protección del espacio natural y a pesar de todo eso perderíamos la propiedad. Y el otro caso que quería comentaros
Bueno, en Cabo Cope llevamos trabajando desde hace muchos años. Os he comentado algo, no viene al caso comentar más detalles, ¿no? Y otro caso para nosotros que está siendo costosísimo, la verdad que muy pocos proyectos, salvo por ejemplo la compra el año pasado de 30 hectáreas por nuestra parte y 20 por parte de SEO en el Parque Natural del Hondo, dentro de un proyecto LIFE de conservación de cerceta pardilla, que coordina, por cierto, la Fundación Biodiversidad. Ahí no hemos tenido el más mínimo problema de la Generalitat, sino más bien lo contrario. La verdad que la mayor parte de los proyectos tiene unas dificultades descomunales, ¿no? En este, por ejemplo, creo que confluyen varios de los comentarios que habéis hecho. No sé si lo ha hecho, ha sido Eduardo y Cristina, creo que también. El problema de trabajar en custodia en dominio público. En este caso, estamos hablando de las salinas de Marchamalo. Ahí veis en la imagen, la imagen de fondo, nos situamos en la zona sur-sureste del Mar Menor. Ese es el inicio de La Manga, que es una barra arenosa que sabréis que está prácticamente colmatada de urbanizaciones. Estas salinas dejaron de explotarse, de utilizarse, de obtener sal hace alrededor de 30 años. Hemos desarrollado muchas acciones de protesta, hemos pedido la expropiación de las salinas. Parte de ellas son dominio público, parte de ellas son propiedad de una empresa inmobiliaria que las adquirió para compensar y edificar el entorno, que cuenta, en este caso hay 6 figuras de protección, 4 de ellas internacionales, 2 amparadas en convenios con Naciones Unidas y 2 derivan de la aplicación de directivas comunitarias, directiva de aves y directiva de hábitat. Aquí adquirimos la concesión de 8 hectáreas de dominio público, son las salinas pequeñas que veis al noroeste de la imagen, en la zona sur. La concesión, no la propiedad, pues siguen siendo del Estado, al anterior concesionario. Y compramos también una superficie de unos 7.000 metros cuadrados con una nave en ruinas con licencia de actividad y obra ya concedida al anterior titular. Esto lo adquirimos en noviembre del año 2019. Hemos invertido alrededor de 150.000 euros hasta el momento. En compra, hace poquito hemos firmado otro contrato de compra de otras naves del entorno en un suelo urbano. Hemos tramitado autorizaciones ante la Dirección de Minas de la Comunidad Autónoma. No sé si sabéis que la actividad salinera está sujeta a planes de labores, bueno, dependiendo del tipo, el volumen y tal, pero bueno, en principio requieren autorización de la Dirección General de Minas correspondiente, pero requiere autorización de la Dirección de Patrimonio porque partes están incoadas como bien de interés cultural, de la Dirección General de Medio Natural, que es la competente en conservación de espacios naturales, de la demarcación de costas, porque incluye dominio público y entorno de dominio público, de la Dirección de Costas de la Comunidad Autónoma, porque también incluye zona de tránsito, de transición, en fin. En este tiempo todavía no nos han respondido a la petición de, por ejemplo, de autorizaciones para retomar la actividad salinera, y han pasado ya 2 años y medio de la compra y unos 8 meses desde que solicitamos las autorizaciones a la comunidad autónoma. Y se da la paradoja de que la Administración del Estado no puede autorizarnos, por ejemplo, a actuar en dominio público en base al plan de labores, aunque está de acuerdo, porque la otra Administración, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ni siquiera ha respondido. Y se le comunica que hasta que ellos consideren que tengan que responder o tengan tiempo para hacerlo en una comunidad autónoma en la que los servicios de medio ambiente están prácticamente desmantelados, pues es posible que nos pasen varios años sin que podamos empezar a trabajar en esta zona. Bueno, podrían ser muchos más ejemplos, pero yo creo que con estos 2 tal vez podáis ser conscientes de las dificultades. Y luego otra muy importante es que para trabajar en custodia es importante tener ilusión, es importante evidentemente hacer números antes de meterse, pero la mayor parte de las veces es más importante tener el respaldo de entidades, de las administraciones especialmente, si depende de ellas que pueda desarrollar cierto tipo de actividades. Y en ese sentido coincido con lo que se ha comentado, en que estamos en un momento especialmente complicado para hacer cualquier cosa. Los trámites son descomunales y se puede dar lugar, y con esto termino, a que si te equivocas por desconocimiento de la normativa, como es en nuestro caso, por ejemplo, puedas adquirir un derecho que al no comunicarse previamente, según indica la ley de costas, por el vendedor, suponga la anulación
de la concesión y, por tanto, tengas que comenzar desde cero un procedimiento que puede ser extremadamente largo y también costoso. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Aquí. Muchas gracias a los organizadores, especialmente al Consejo del Delegado, por acogernos y invitarnos a esta jornada, en la cual yo actúo con la dicotomía de ser, por un lado, secretario de la Fundación de Amigos del Águila Imperial, del lince ibérico, de los espacios naturales privados, y por otro lado, en mi condición de notario y también miembro de la Comisión de Custodia del Territorio. La Fundación de Amigos del Águila Imperial nace en el año 2002 en Doñana, en una reunión de propietarios privados, primero como Club de Amigos del Águila Imperial y a continuación se transforma ya en fundación. Pasados unos años y a la vista, entre otras cosas, del éxito de la iniciativa, que coincide con una expansión clarísima del Águila Imperial, de ser una especie en estado crítico de extinción a pasar solamente a peligro de extinción, la Fundación decide, a la vista también de la riqueza de biodiversidad que había en sus territorios, o los territorios de los asociados y de los patronos de la Fundación, ampliar el nombre, la denominación, y pasó a ser también del lince ibérico de los espacios naturales en manos privadas. La forma jurídica de actuar de la Fundación del Águila Imperial pues, es un poco diferente a las ONG que me han antecedido en sus intervenciones, porque la Fundación de Amigos del Águila Imperial firma unos acuerdos con sus propios asociados, con sus propietarios, pero se trata, en este caso, la custodia del territorio la desarrollamos a través de el asesoramiento y la ayuda para la conservación de biodiversidad en estos territorios de nuestros asociados, que por otra parte ya son personas que se han asociado porque tienen lógicamente una conciencia medioambiental o una conciencia de conservación de la biodiversidad en sus fincas. Entonces, lo que hacemos es, la forma jurídica es firmar acuerdos con nuestros propios asociados o patronos, acuerdos de custodia del territorio, en los cuales se realiza una delimitación adecuada de los compromisos asumidos por ambas partes desde un punto de vista jurídico. Nosotros estos acuerdos los firmamos con carácter temporal. Se ha hablado aquí bastante, yo en mi condición de jurista también, de darle en el tiempo una continuidad. En fin, una de las cosas que se puede hacer, evidentemente, es fijar un plazo. Otra cosa será qué eficacia, diríamos, real se le puede dar a ese plazo para que en caso de que haya alguna sucesión, una venta de la finca, pueda seguir el acuerdo vigente. Habría que investigar. Yo creo como jurista que hay figuras jurídicas en nuestro ordenamiento que podrían servir perfectamente. Lo que habría que desarrollarlo, porque aparte de que he visto que en las primeras intervenciones se habla del usufructo, pero también tenemos el censo, que es una figura bastante olvidada, pero que nuestro presidente aquí presente, por cierto, es un experto en la materia, y creo que el censo enfiteutíco, por ejemplo, pues podría ser una figura con eficacia real que podría perdurar en el tiempo, incluso a perpetuidad. De hecho, el censo, hay muchos censos históricos escritos en el registro de la propiedad y podría investigarse esa línea de actuación. Bueno, sigo con nuestra particularidad. Nuestra fundación es la entidad número 1 en custodia del territorio en cuanto al número de hectáreas. Tenemos la fundación, los asociados a la fundación aproximadamente son titulares de 600.000 hectáreas de forma directa en España, sobre todo la mitad sur del país, y la fundación se nutre económicamente solamente de las donaciones o aportaciones de sus propios asociados
ocasionalmente de terceros, y de la gestión de subvenciones públicas medioambientales, y colabora mucho básicamente con la Fundación Biodiversidad. Lo importante no es tanto el número de hectáreas de la Fundación, sino desde que hace más de 10 años ya funcionamos como entidad de custodia del territorio, y dentro de sus asociados tienen fincas con acuerdo de custodia con la propia Fundación. En 2019 éramos, como he dicho, la primera entidad en número de hectáreas convenidas, con 109.921 y 54 acuerdos. Actualmente tenemos 60 acuerdos y más de 115.000 hectáreas en custodia. Nuestros acuerdos son con propietarios privados de fincas, que normalmente tienen un alto valor ecológico y medioambiental, en 5 comunidades autónomas, en concreto en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Andalucía. Los acuerdos están expresamente referidos a cada una de las fincas, objetos del convenio, y que por nuestra política de protección de datos los acuerdos no se comparten, pero sí los vertimos, lógicamente, en la plataforma de custodia del territorio, donde se comunica la localización, la comunidad autónoma, provincia, localidad, número de hectáreas, y se asigna un código a la finca, lo cual, como veremos luego, que permite que se pueda utilizar esta custodia de territorio en sus objetivos fundamentales. Nuestra forma de trabajar convierte a la finca, consiste a la firma, en primer lugar, de un acuerdo marco genérico en el que las partes se comprometen a desarrollar la custodia del territorio y la finca en concreto. La propiedad mediante un compromiso medioambiental y la cesión de la custodia a la Fundación, quien se encargará de sugerir los métodos más adecuados de conservación de los terrenos. Una vez exista un proyecto de conservación específico, por iniciativa de la propiedad o de la Fundación, o por la existencia de ayudas públicas o privadas concretas para su realización, se procede a la firma de un convenio específico de desarrollo de ese proyecto en concreto. También se firman acuerdos marco sin proyecto específico, en principio, simplemente con un acuerdo de voluntad de colaborar en la conservación de la propia finca y participar en proyectos de conservación y buenas prácticas medioambientales. Aproximadamente el 20% de nuestros asociados o patronos tienen acuerdos firmados de custodia del territorio con la Fundación. El sistema funciona con fluidez, no tenemos ningún problema con los propietarios, más bien al contrario, la colaboración es máxima y el éxito de las iniciativas está prácticamente garantizado. Hoy, si nos encontramos con problemas, como ya han puesto de manifiesto los que han intervenido antes que yo, en la relación con las administraciones medioambientales. No en principio con el Ministerio de Transición Ecológica, con el cual sí hay una comunicación fluida a través de la Fundación de Biodiversidad, pero sí con las comunidades autónomas. En muchos casos, que son quienes tienen las competencias y las ayudas, y gestionan las ayudas, y en muchas de ellas incluso hay bastante desconocimiento de lo que es la figura de la custodia del territorio, o sea que te encuentras con... Hay que pasar de diapositivas, sí. Me he pasado. En esta del águila es donde ponemos de manifiesto estos problemas, ¿no? Bien, como digo, hay bastante desconocimiento de esta figura de la custodia del territorio que en algunas administraciones autonómicas es incluso ignorada, incluso en las propias ayudas medioambientales. No se valora que exista un acuerdo o un convenio de custodia del territorio. La idea sería que estas administraciones, como ya han repetido los que me han antecedido, sean sensibles a la custodia del territorio y como, por ejemplo, pasa en algunos aspectos en Extremadura, en Andalucía, en cuanto al tener acuerdos de custodia del territorio, supone puntuaciones preferentes en la concesión de determinadas ayudas medioambientales. En concreto, en Extremadura, el año pasado, pues la Fundación, en unas ayudas que se solicitaron, emitió el documento acreditativo del acuerdo de custodia, que fue entregado con la documentación de la subvención, y la Consejería de Medio Ambiente solicitó la comprobación a la plataforma de custodia, donde pudo comprobar que efectivamente esas fincas estaban en la plataforma de custodia del territorio de la Fundación Biodiversidad, y desde que fueron confirmados se le concedieron los puntos necesarios para conseguir esa subvención, que supusieron pues una ayuda para la concesión.
Ya se ha hablado esta mañana con profusión de las ayudas e incentivos que debe conllevar la custodia del territorio para los propietarios afectados. La primera, más fácil, efectivamente, son las ayudas a los incentivos fiscales, aunque estos en realidad no serían en general de mucha importancia, serían incentivos ocasionales y que desde luego no iban a resolver el problema en sí mismo, aunque lógicamente ayudan, porque la función que nosotros pretendemos generar a través de la custodia del territorio es la sostenibilidad económica de las fincas que están asociadas a la Fundación. El segundo paquete, lógicamente, es el de ayudas y subvenciones de administraciones públicas, que tienen hoy una importancia creciente, no solo por las ya conocidas, como las derivadas de la PAC, reforestaciones, mejoras de hábitats, etcétera, sino las nuevas ayudas que vienen de la mano de los ecoesquemas, de los derechos de carbono. En fin, estaba aquí justamente leyendo la revista Escritura Pública, donde viene un artículo sobre el Pacto Verde por Europa, el Pacto Europeo de lucha contra el cambio climático, que pretende reducir emisiones, pero al mismo tiempo capturar carbono, extensión de masa forestal, y hay una dotación de 7.500 millones en los primeros 5 años para ese fondo de transición ecológica. Y bueno, hay una estrategia de potenciar la economía circular, la agricultura y ganadería sostenible, la protección de masa forestal, donde creo que se deben de posicionar estas entidades de custodia del territorio, singularmente la nuestra, para conseguir ayudas. Pero como bien ha dicho esta mañana Federico Cabello de Alba, mi compañero, no es posible crear un mundo artificial subvencionado en la propiedad privada, directamente de subvenciones públicas. Es necesario que estos territorios custodiados, conservando sus valores medioambientales, sean también autosuficientes, bien a través del mecenazgo por entidades privadas. Ya también se ha hablado de esto anteriormente, como hemos visto que es una figura que funciona muy bien en el mundo anglosajón, pero hoy también está en estado incipiente en nuestro país, como hemos visto estas ONG anteriores que han actuado antes que yo, pues ya hablan de que con sus propios recursos están destinando fondos a esa sostenibilidad de los espacios, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay que promover también la rentabilidad de los recursos económicos que pueden generar estos territorios. De un lado, pues promocionándolos adecuadamente, de otro, creando el marco jurídico adecuado que permita la compatibilidad de los usos tradicionales productivos con las limitaciones que se suelen imponer en los territorios protegidos. Para ello, enlazo con la idea que esta mañana lanzó en la inauguración Ignacio Torres, que es el diálogo. Al establecer limitaciones de uso y gestión en terrenos protegidos es necesario el diálogo con los agentes implicados, y muy especialmente con el mundo rural, porque hay que permitir que los usos y recursos tradicionales que han demostrado sobradamente ser compatibles con la conservación de la biodiversidad se puedan venir desarrollando, y que no unas limitaciones impuestas muchas veces por un exceso de celo en la conservación cercenen, diríamos, esos usos. Yo quiero terminar poniendo un ejemplo, que lo he dicho ya en más de un foro, pero espero que los que estén hoy aquí no me lo han oído, que es el del nido de cigüeña negra. Resulta que en la finca propiedad de nuestra familia, pues hay 2 niños de cigüeña negra. Entonces, la normativa autonómica de Extremadura, durante la zona de nidificación, durante la época de nidificación, perdón, no permite realizar ninguna actividad de ningún tipo, ni siquiera pasear, ni pasar con un coche, ni hacer una labor agrícola, ni de ningún tipo, en un radio de 500 metros del nido. Y resulta que la casa de la finca está a 146 metros del nido. En fin, el nido de cigüeña negra lleva allí desde que nosotros nos acordamos, probablemente lleva allí más de 100 años. La casa es del siglo XV o del siglo XVI y la cigüeña nidifica allí todos los años, lo cual demuestra lo errónea de esta limitación, ¿no? Que si se cumpliera estrictamente, pues evidentemente nos teníamos que ir de la casa o teníamos que abandonarla. Muchas gracias. Nos queda la última... por fin, perdón, se me ha olvidado perdonar la última diapositiva, menos mal que la secretaria técnica me apunta desde el público. La prueba de nuestro compromiso con la custodia del territorio es que en el año 2012, ya con apoyo de la Fundación Biodiversidad, sacamos este folleto que explica lo que es la custodia del territorio, hace 10 años, y que explica un poco también algunos ejemplos de las fincas de algunos de nuestros asociados y la labor que hacemos. Como tenemos ejemplares todavía, y en la entrada los hay a disposición del que quiera o tenga interés en coger uno, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Era difícil ajustarse exactamente al tiempo. Como veis, hemos tenido un recorrido que se ha ido encadenando, muy rico, con muchos ejemplos concretos y peticiones muy bien definidas. Creo que, Cristina, te has quedado con algo en el tintero. Tenemos un poquito de tiempo para daros la oportunidad a todos vosotros también bueno, pues a contribuir tal vez algún comentario al respecto de lo que han dicho vuestros compañeros y es tu turno. Pues muchas gracias, Óscar. Y bueno, pues efectivamente, Susana, un olvido que he tenido en mi intervención movida por el espíritu de ser lo más breve posible. Y tiene que ver precisamente, me alegro de que mi predecesor en el uso de la palabra haya terminado hablando de ayudas y subvenciones, porque precisamente tenía que ver con esto. En realidad también tiene que ver con, bueno, se ha mencionado a lo largo de la jornada en muchos momentos. Nosotros creemos, por lo menos para nosotros es muy importante, evidentemente reconocer que hay momentos donde va a hacer falta una ayuda. Hay momentos donde va a hacer falta una ayuda o lugares donde va a hacer falta una ayuda. Pero si nos creemos de verdad que la biodiversidad es el capital natural de un país, si estamos pidiendo su contabilización, su inmersión en los sistemas de cuentas nacionales, debemos ser los primeros, las entidades de custodia del territorio, que nos lo creamos y pongamos el territorio a producir. Nosotros estamos particularmente orgullosos, y lamento mucho que lo he omitido porque se me ha pasado en ese momento, estamos muy orgullosos de tener ya produciendo arroz, produciendo cereales, cubriendo sus gastos y dando empleo muchas de nuestras reservas, las más importantes que tenemos en propiedad, las de Aragón particularmente en materia de cereales y sobre todo las de arroz en el delta del Ebro, con una rentabilidad y una productividad superior a las vecinas con cultivos tradicionales. Dentro del proyecto de Olivares Vivos que SEO está desarrollando, estamos tratando de hacer lo mismo y estamos empezando a desarrollarlo también en extensísimas superficies de olivares de Córdoba, de Jaén, en zonas andaluzas. Es decir, que entiendo que eso tiene que estar, desde luego está en nuestra estrategia de custodia del territorio, en la nuestra, porque es cierto que se puede. Evidentemente ese tipo de gestión no deja beneficios, pero no, digamos que nos libera de la solicitud permanente de ayudas de las economías subsidiadas. En definitiva, todo lo que se subsidia es porque en realidad no existe. Una cosa es un empujón para poner en marcha una actividad o para comprar una reserva en un caso urgente de destrucción, como tenemos tantos casos, y otra cosa es que la estrategia de una entidad de custodia sobre un territorio se pueda basar en la consecución de ayudas. Nuestro territorio y nuestra diversidad son productivas, fijan población y en términos generales no precisan subvenciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Sí, Eduardo. Y a matizar lo de Cristina, dice, o sea, totalmente de acuerdo, nosotros estamos viendo pues, nuestras legumbres con la marca Rietuel, que es la vuestra, o sea, vamos juntos con Juan Carlos y demás. Pero en la misma Cataluña, por ejemplo, donde tienes el arroz del delta del Ebro, el problema es que el sistema actual no hace que el que contamine paga. Por eso tienes que subvencionar al que lo hace bien, porque estamos en un sistema totalmente perverso. O sea, el 40% de los acuíferos catalanes está contaminado y tiene la mayor densidad de cerdo de todo el planeta, 600 cerdos por kilómetro cuadrado. Esta gente no paga por esta contaminación. Pero ¿cuánto le cuesta a millones de catalanes comprar agua potable todos los días para beber? ¿Vale? ¿Cuánto ha costado la descapitalización de muchos pueblos donde yo jamás me compraría una casa porque huele a cerdo y tienes que lavarte la ropa 2 veces al día? ¿Vale? Y hablo de pueblos maravillosos del maestrazgo, etcétera. Todo eso no se contabiliza en nuestras cuentas, por eso hay que subvencionar. Es decir, o empezamos a hacer que el que contamine paga, el que te descapitaliza paga, porque otra cosa que no valoramos es que una casa que mira al Retiro vale 100.000 euros más que en el mismo edificio mirando a la calle de atrás. Es decir, el Retiro está capitalizando a los que viven alrededor en millones y millones de euros, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, nuestras fincas, nuestras propiedades y demás. Entonces, el reto que tú has planteado de otra forma, vamos, es llevarlo a las cuentas nacionales de alguna forma y, evidentemente, hacer que el que destruye pague, evidentemente. ¿Quieres? Iba a decir simplemente que esto lo podríamos aplicar al Mar Menor, que igual os sonará a muchos la problemática de los últimos meses, pero tal vez es más interesante escuchar si hay alguna consulta por mi parte. Pues tenemos 5 minutos. Menos de 5 minutos, me dice Francis. Tenemos una pregunta. Muchas gracias. Sí, yo quería felicitar a Beatriz por haber mencionado lo de Olivares Vivos, porque es un ejemplo de cómo se puede conseguir aumentar territorio en temas de custodia del territorio, ¿no? Hay muchas fincas que demandan ser ingresadas en este programa cada renovación del programa y solamente era felicitarle por esto.
Cristina, bueno, es un ejemplo excelente, como ha puesto Olivares Vivos, efectivamente un proyecto LIFE que lidera SEO over LIFE inicialmente en Andalucía, pero que ya está extendiéndose. ¿Alguna pregunta más? No, pues podemos dar por concluida entonces la sesión. Muchísimas gracias. Seguro que quedan muchas cosas por decir, pero bueno. Eso bien.